Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Entonces, nos referimos entonces a este periodismo ciudadano por WhatsApp como una forma, digamos, de democratización incluyente de la información. Este trabajo pues hace parte, digamos, de una convocatoria que se realizó internamente en Uniminuto y a la cual pues pudimos postularnos y resultó aprobada. Se llevó a cabo en el periodo de julio de 2018 a noviembre de 2019. Quisiera inicialmente, pues como lo dije, este trabajo fue llevado a cabo con otros dos colegas, Wilmar Daniel Gómez y Cristian Mauricio Bulla, y también con una estudiante que en su momento fue auxiliar de investigación y posteriormente ya obtuvo su título profesional de comunicadora social periodista. En primer término, vamos a hacer un breve bosquejo, una breve presentación de la temática. Para todos nosotros, digamos, es absolutamente conocido que estamos asistiendo a una era de cambios tecnológicos, dispositivos, de aplicaciones digitales que han aflorado una infinidad de redes sociales y todo este movimiento, digamos, de transformación tecnológica nos muestra casi que de manera irreversible que hay unas nuevas modalidades en el ejercicio periodístico de búsqueda, de producción, de circulación, de difusión de la información. Obviamente, esa transformación y ese giro que se ha dado a nivel de comunicaciones y a nivel de tecnología, pues abarca muchos otros campos sociales. Aquí nos centramos principalmente en lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico, de búsqueda, de producción, de circulación, de difusión de la información. Redes sociales, pues en un sentido muy amplio, sentido de aquellas redes que utilizan plataformas de participación, plataformas colaborativas, que han venido propiciando un profundo sentido colaborativo para la transformación social y que fortalecen esa dinámica cultural del mediactivismo, entendiendo esta vertiente como una serie de prácticas ciudadanas de autogestión de la comunicación y pilares de una nueva idea de democracia y ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de mediactivismo, pues obviamente que hay varias posibilidades de entenderlo, ¿sí? Pero aquí fundamentalmente nos referimos a un mediactivismo que apunta hacia el desarrollo comunitario, que apunta a la autogestión de la comunicación, que busca un beneficio social comunitario. Y en esa medida, pues digamos que hay un impulso por trabajar y por apropiarse al máximo de las redes sociales. En tal sentido, nosotros decidimos como grupo que era interesante trabajar, digamos, manifestaciones concretas que tiene el periodismo ciudadano comunitario a través de WhatsApp en comunas urbanas locales, seleccionadas tanto en el Valle de Aburrá como en la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Porque justamente, dada la cercanía de nuestra institución con algunas de estas comunas, pues nos han permitido percibir ese ejercicio ciudadano de prácticas informativas, de prácticas colaborativas, valiéndose precisamente de las redes sociales digitales. De tal forma que este trabajo muestra que plataformas como WhatsApp, entre otras, porque también está Facebook, porque también está Instagram, etcétera, poco a poco tienen un arraigo y una consolidación en esas comunidades. Y en esas comunidades van ganando en un ejercicio de tipo de periodismo cada vez más comunitario, más participativo, más local, más regional, pero que está en crecimiento, está en evolución. Y aquí hablamos de periodismo entre comillas, porque justamente esa palabra, esa categoría es la que se presta para una cierta controversia, para una cierta, digamos, como discusión desde el punto de vista académico. Entonces, desde esa perspectiva, pues la problemática
abarca, digamos, la realidad que vive el ciudadano corriente. El ciudadano corriente siente que los grandes medios no lo tienen en cuenta y por eso, pues, hasta cierta medida quiere hacerse sentir, hacerse visible a través de los recursos tecnológicos que tiene a su disposición y que más o menos tiene cierta habilidad para manejar en un medio local que habla de su realidad cercana, de su propia problemática y en donde él considera que su aporte puede tener una mejor resonancia y visibilidad. Entonces, hay como una especie de apropiación colectiva, comunitaria, ciudadana, incipiente todavía, ciertamente, pero que está manifestando que el ciudadano corriente, digamos, no es que le pare muchas bolas, para hablarlo en términos coloquiales, a los grandes medios. ¿Por qué? Porque justamente esos grandes medios no están focalizando su realidad cercana, su problemática comunitaria. Y porque muchas veces ellos mismos son los que tienen que sacar a flote, poner, digamos, en evidencia, digamos, esa realidad que ellos están viviendo o experimentando. Como lo decía ahora, ese fenómeno que se ha dado en llamar periodismo ciudadano está bastante expandido, ¿sí? Y es muy reconocido en muchos sectores. Sin embargo, en algunos ámbitos académicos e investigativos, esa categoría de periodismo ciudadano genera suspicacias, genera dudas, genera cuestionamientos y diríamos que genera recelos. ¿Por qué? Porque muchos llamados periodistas profesionales ven que se sienten suplantados por ciudadanos que con mucha habilidad tecnológica están en el lugar de la noticia y ellos son los que se convierten, digamos, en agentes de primera mano de la información con cierto carácter de fidelidad, de cierta autenticidad sobre los hechos. Mientras los periodistas de los medios oficiales muchas veces tienen que recurrir a ellos para poder organizar, digamos, un directo, una información en directo de algo que está sucediendo. Entonces, esa circunstancia y esa categoría de periodismo ciudadano que circula ya en muchas investigaciones y en muchos teóricos, ha generado esas dos posturas. Una postura a favor, en el sentido de que esa experiencia, esa estrategia comunitaria está propiciando democratización de la información, está propiciando una participación ciudadana en medios propios y medios tal vez institucionalizados y está propiciando una inmediatez y contacto directo con la realidad. Eso para quienes realmente, digamos, sustentan, apoyan y propician ese enfoque, digamos, de democratización inclusiva de la información o incluyente. En contra están aquellos, que no son pocos, que dicen que a ese tipo de información que surge, digamos, de la propia ciudadanía, que surge de los medios locales, de los medios comunitarios, le falta rigor, que un rigor que para ellos seguramente lo da solamente la formación académica y el profesionalismo y el sentido ético de producción y difusión de la información pareciera que no es muy evidente en aquellos casos, digamos, de periodismo comunitario. Todos sabemos muy bien que en muchos medios o en algunos medios oficiales noticiosos han optado por darle un espacio, un rinconcito a los ciudadanos justamente para prestarle las pantallas y para prestarle las cámaras y los micrófonos para que digan el reportero soy yo, ¿sí? Pero simplemente como una especie de contentillo, no porque sea una realidad efectiva del medio, digamos, hacia la población, hacia la ciudadanía, de querer incluirlo y de querer hacerlo partícipe de esa gestión de la información. Entonces, el problema gira allí, el problema está en que hay una realidad que está cada día más aflorando, que está siendo mucho más evidente, de apropiación de los medios digitales, de las aplicaciones digitales, de las redes sociales, por parte de una inmensa franja ciudadana. Y por otro lado,
hay un sector bastante receloso, restringido, que considera que ese tipo de práctica no debiera llamarse periodismo ciudadano. Entonces, en ese contexto, digamos, el grupo decidió abordar esta investigación y para ello, pues, planteó un objetivo general, explorar y analizar las manifestaciones del periodismo digital y los medios alternativos de comunicación a través de la plataforma digital WhatsApp en casos locales representativos como Eje Central y Emisora La Buena 95.4 FM en las comunas 3 y 4 del municipio de Bello y Mi Comuna 2 en la Comuna 2 de la ciudad de Medellín. Se escogieron esos casos representativos porque, como lo dije al comienzo, eran mucho más cercanos, digamos, a la universidad y porque los teníamos de más fácil acceso y porque en realidad pues nos parecían que eran evidencias de que allí se llevaba a cabo esa manifestación, digamos, de periodismo comunitario. Como objetivos específicos, entonces planteamos en primer término caracterizar géneros y formatos periodísticos con sus características básicas más utilizadas a través de WhatsApp en los casos de estudio seleccionados. En segundo lugar, analizar e interpretar los fenómenos de contenido e interacción en la plataforma de WhatsApp de cada uno de los medios seleccionados. Y en tercer lugar, reconocer la incidencia social y los cambios del periodismo tradicional con respecto a las nuevas plataformas digitales en esos entornos sociales seleccionados. Entonces, teniendo en mente esos objetivos, el grupo, digamos, analizó que la metodología más adecuada era una metodología exploratoria de corte cualitativo. Obviamente, digamos que no es ni podemos presentarla como completamente representativa de otras experiencias que seguramente circulan y que son reales, digamos, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en todo el país. Y en esa medida, pues también, digamos, se privilegió un análisis interpretativo sobre los datos recolectados. Instrumentos como observación participativa de los entornos escogidos, encuestas semiestructuradas a población de los entornos seleccionados y entrevistas en profundidad no estructuradas con líderes de esos medios de cada sector seleccionado. El universo de estudio, pues ya lo mencionamos, los medios de comunicación alternativos, el uso de plataforma WhatsApp en comunas concretas, seleccionadas, la población Eje Central, que es una comuna concreta del municipio de Bello, emisora La Buena, que son de las comunas 3 y 4 del municipio de Bello, y la otra comuna que se llama Mi Comuna 2, en la Comuna 2 de la ciudad de Medellín. La muestra, pues, en cada caso fue seleccionada de manera aleatoria, no representativa, probabilística. Y ya lo mencioné también al comienzo, entre agosto de 2018 y agosto de 2019 se llevó a cabo, digamos, este trabajo. Observación participativa de cada uno de los entornos escogidos, encuestas semiestructuradas a población de esos entornos y entrevistas en profundidad, no estructuradas con los líderes de los medios seleccionados. Aquí tenemos unas imágenes, son muchísimas más las que tenemos, pero obviamente quisimos representar algo allí porque efectivamente en cada una de esas tres comunas hay movimientos organizados de ciudadanos que quieren, digamos, trabajar por el bienestar de sus vecinos, de su comuna, digamos, por lograr como una especie de solidaridad común entre todos sus habitantes, tanto en Mi Comuna 2 como en el Eje Central de Bello y en Emisora La Buena, ¿sí? A través de esos recursos, entonces, ellos se valen de diferentes medios para poder apropiarse, digamos, de la información de su sector. ¿Qué resultados obtuvimos? Hay procesos de interacción y apropiación. Se viven procesos voluntarios de transformación y cada vez, como lo decía, hay una apropiación mayor de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp
para divulgar su información y mantener a su comunidad informada. En comunas como Eje Central y La Buena, el proceso de interacción y apropiación es de mayor familiaridad y mayor manejo de redes sociales, es mucho más ágil, porque desde un comienzo digamos, esa estrategia tecnológica fue ganando, digamos, como aceptación y apropiación en esas dos comunas. En cambio, en mi comuna 2, aunque tiene aceptación las redes sociales, sin embargo, en esta última prevalece el medio impreso como un medio de mayor acceso y ágil distribución. Es un periódico local que se distribuye, que la gente lo reclama, en donde la gente también participa en la elaboración de la información y pues por supuesto, digamos, tienen como mayor inclinación por ese medio impreso, lo cual no quiere decir que aplicaciones como WhatsApp o como Facebook o Instagram no sirvan para contribuir en la divulgación de ese medio impreso. Pero lo veremos más adelante, no son, digamos, la red prioritaria, digamos, para difusión de la información. Como resultado también que obtuvimos que la ciudadanía prefiere aquel medio que no solo se acerca más a su realidad local, sino aquel medio que la refleja de manera más real, más transparente, ¿sí? Podríamos decir que más coloquial, más cercana, ¿sí? ¿Y por qué? Porque saben que pueden hablar con nombres propios de sus vecinos, saben hablar de la tienda, saben hablar de donde se encuentra, por ejemplo, el puesto de policía, donde está el paradero de transporte. Entonces, todo eso los lleva, digamos, a tener una mayor familiaridad. Y de todas maneras prefieren ese tipo de información cercana a su realidad a otro tipo de información más distante de su contexto cotidiano. No quiere decir que tampoco la ignoren, no la ignoran, pero de todas maneras es mucho más sensible su acercamiento frente a ese medio que habla de su entorno local, de su entorno propio. Por eso, los formatos y géneros periodísticos que logran todavía de manera incipiente desarrollarse en estas experiencias tienen gran similitud con los formatos y géneros manejados por los medios masivos y varían de acuerdo al uso que cada medio le da, de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Puede ser noticia, puede ser crítica, puede ser opinión, interpretación, reportajes o crónicas. Se le da prevalencia a los temas de seguridad porque es lo que más le interesa a la comunidad. Aquí tenemos como selectivo, digamos, dentro de muchos otros cuadros que tenemos de tabulación de resultados, una encuesta en donde seleccionamos 3 preguntas como las más revelantes y las más significativas. La pregunta 3, ¿qué tipo de información brinda el medio identificado si usted la recibe a través de qué vía? Entonces aparecen las 3 columnas de las 3 comunas, ¿sí? Y podemos ver que, por ejemplo, en la emisora La Buena tenemos un porcentaje, por ejemplo, del 28.6%, del 42.9% que la reciben a través de redes sociales. De ese 42.9%, el 17.1% es a través de WhatsApp. No sucede lo mismo en el eje central. En el eje central hay un porcentaje elevado de información a través de WhatsApp, ¿sí? Mientras que a través de redes sociales el resto es el 55.9%. En el caso de mi comuna 2, como ya lo insinuaba, WhatsApp apenas llega a un 9.1% y la mayor parte de información llega a través de la prensa física y digamos que sería como lo más significativo, o volantes o incluso altoparlantes y el megáfono. Entonces, eso es para indicar un poco a través de qué medio, digamos, se obtiene la información en cada una de estas comunas. En segundo lugar, otra pregunta también muy relevante es la que nos pregunta o indaga si esa información a través de WhatsApp, con qué frecuencia envía mensajes informativos. Entonces,
Algunos pusieron, por ejemplo, en La Buena que apenas de vez en cuando, un 34.3%, en el eje central el 50%, en mi comuna 2 un 51.5%, pero teniendo en cuenta que en cada una de esas comunas la forma de circular esa información es de acuerdo al medio que están privilegiando en cada una de ellas. Lo mismo si es una información diaria, semanal o mensual, entonces allí nos revela, digamos, ese indicador. Y tenemos también la pregunta 5 que dice, ¿qué tipo de información envía usted al medio de comunicación a través de WhatsApp? Entonces hay porcentajes muy reveladores. Por ejemplo, el porcentaje en La Buena mayor fue de 37.7 en temas de seguridad, seguido, digamos, de información laboral, información educativa, información cultural. En el eje central, igualmente, digamos, 33.3%. Luego, en educativa es un 20%, ahí hay un error. Y luego, digamos, en salud es un 6%. Por último, en mi comuna 2 también pues observamos que hay una propensión, digamos, a temas de eventos comunitarios, eventos deportivos, eventos educativos, eventos de recreación y la seguridad pues también figura allí. Es decir, con eso nos damos una idea de cómo son los indicadores que, digamos, nos arrojaron los resultados más significativos de estas tres comunas y sus respectivos medios alternativos o medios comunitarios. Desde una perspectiva media activista podemos constatar que es en esos sectores populares donde se evidencia más el ejercicio cotidiano del llamado periodismo ciudadano y los medios alternativos o comunitarios, de modo particular a través de WhatsApp. Esa nueva modalidad de ejercicio periodístico, más conocida como periodismo digital, se viene consolidando cada día con unas sombras y opacidades frente al periodismo impreso tradicional. Es decir, este periodismo digital ha ganado terreno, ha ganado, digamos, sentido de apropiación con relación a ese otro periodismo impreso. Factores, por ejemplo, como la pluriubicuidad, la accesibilidad, la simultaneidad, entre otros, le otorgan ventaja y oportunidad al paradigma digital informativo para hacer de este oficio una actividad mucho más ágil, más oportuna, de mayor alcance y divulgación. Es decir, asistimos a lo que muchos teóricos y muchos investigadores llaman como una verdadera metamorfosis obligatoria del periodismo tradicional. Ese periodismo que se quedaba encerrado, que únicamente manejaba la libreta y de vez en cuando salía al terreno de campo, hoy día ya tiene que cambiar, está evolucionando y se ha operado toda una reconversión. El público que antes consumía información de manera masiva y pasiva de los monopolios mediáticos, poco a poco ha ido migrando hacia públicos más autónomos, selectivos, que valoran, seleccionan, difunden e interactúan con su propia información local georreferencial. En esa perspectiva están autores como Herrero, Curiel, que, digamos, nos revelan que esa metamorfosis es una metamorfosis real. Todas esas alternativas brindan nuevas posibilidades de acceso y expresión al ciudadano corriente que quiere hacerse y sentirse visible en un medio local que habla de su realidad cercana, de su propia problemática y en donde él considera que su aporte puede tener mejor resonancia y visibilidad. Podríamos decir que se está gestando, digamos, una nueva forma de ciudadanía informada e informante, una nueva ciudadanía informativa. Pero luego, obviamente, en la discusión, pues, tenemos que recalcar que sigue latente ese debate sobre si ese tipo de ejercicio ciudadano informal, como reportero informativo circunstancial, tiene o no el carácter riguroso del periodismo profesional, lo cual no le quita nada de mérito al ejercicio ciudadano
de obtener, digamos, su propia información. En ese sentido, pues llegamos a unas consideraciones finales, que los medios seleccionados son medios comunitarios, manejan un lenguaje común, que se valen de géneros periodísticos que más o menos se diluyen entre el formato y el género, que tienen titular propio, que reciben de alguna manera ingresos de apoyo de entidades particulares, algunos, pero que igualmente son medios alternativos por cuanto abren espacios de comunicación en donde las comunidades locales pueden expresar su mundo circundante con sus propios lenguajes, con sus códigos, con sus signos, con sus símbolos. Y también constatamos como una consideración de esta experiencia exploratoria que aunque existe inquietud por estar y ser visibles en las redes sociales, sin embargo, en estas tres experiencias no se evidencia aún en esas comunidades una estrategia bien planificada y organizada del manejo de las plataformas digitales con fines estrictamente periodísticos e informativos. Casi que diríamos que se utilizan esos recursos digitales, digamos, de una manera un poco espontánea, intuitiva, pero no de una manera planificada y organizada. Algunos autores nos dicen que cualquier uso y manejo de redes sociales no puede asociarse automáticamente con un periodismo ciudadano o con reporteros ciudadanos o con periodismo comunitario, que hace falta en la base mayor organización, planificación y sistematización del trabajo comunitario con redes sociales. Es un proceso que se está gestando de manera progresiva y en donde tal vez nuestras universidades, especialmente aquellas facultades que tienen comunicación social y periodismo, podrían dar una mano muy importante de colaboración, de ayuda, de formación, de estímulo a estas iniciativas ciudadanas que requieren ciertamente de un respaldo y de un apoyo para poder crecer y salir adelante. Los PRO, pues como ya dijimos, subrayan la democratización de la información, la participación ciudadana en medios propios y medios institucionalizados, la inmediatez, el contacto directo con la realidad. Y los contra, pues ya dijimos, provienen más, digamos, de cierto sector académico o investigativo que critican la falta de rigor y a veces la falta del sentido ético de producción y difusión de la información, lo cual no quiere decir que, digamos, el periodismo profesional brille justamente por su sentido ético y por su manejo transparente de la información y esa producción de la información. Por último, pues, digamos, consideramos que desde la perspectiva académica es importante continuar apoyando, estimulando, incentivar y fortalecer esas nuevas manifestaciones de activismo mediático que surgen desde voces ciudadanas, buscando reivindicar su derecho a participar en procesos informativos para lograr su reconocimiento y su protagonismo a partir de su propia cotidianidad. Es decir, observamos un fenómeno muy, pero muy importante que está en crecimiento, un fenómeno de nueva formación ciudadana. La ciudadanía está cada vez más empoderándose de la producción y gestión de la información. Es una lucha desigual con relación a los oligopolios de la información, a los medios tradicionales de la información, pero es un proceso y un fenómeno que está en crecimiento. Ya para terminar, pues tenemos la bibliografía que soporta nuestra investigación, autores como Boscowski, que nos invita a digitalizar las noticias, a percibir la innovación en los diarios online, Dan Gilmore, que es el que nos habla precisamente de esta sociedad media activa, Herrero Curiel, que nos habla del periodismo en el siglo de las redes sociales, Pasquinelli, que también habla de estrategias y prácticas de comunicación independiente desde la perspectiva del mediactivismo, Quirós, que nos habla de la aplicación del WhatsApp en el periodismo digital y ciudadano, Sánchez Guijaldo, que nos habla de periodismo ciudadano como un nuevo fenómeno del periodismo. Digamos que esas son entre algunas, muchas otras de las que figuran, digamos, en el documento, las referencias bibliográficas
y algunas imágenes que nos permitieron, digamos, entrar en contacto con la comunidad para poder tener esta percepción y esta exploración de ese fenómeno que cada día pues tiene más consistencia. Entonces, hasta aquí mi presentación. Quedo atento para cualquier comentario y a cualquier pregunta. Muchas gracias, Luis. Sí, señor, hay una pregunta y un comentario. Entonces, Sí, me dispongo a leerlos y luego tiene 5 minutos para conversar. sí. Alejandro Salinas nos dice, no es una pregunta, pero es un comentario pertinente que una vez le escuché a un periodista argentino. Habla de que las cámaras en los celulares brindaron poder al ciudadano promedio para sentirse reportero por el mundo, y eso ha incrementado las muertes de los periodistas, por ejemplo, en el Medio Oriente, ya que un periodista debe estar preparado culturalmente, lo cual no sucede con muchos freelancers que van a sacar notas sin preparación allá. Y Pilar Sierra nos pregunta, ¿cuál es su apreciación sobre la comunicación popular y las prácticas comunicativas alternativas que en estos días han sido estigmatizadas por sus denuncias? Adelante, Luis. Muy bien. Sobre la primera pregunta, yo pienso que efectivamente, digamos, el manejo de estos instrumentos pues tiene sus riesgos, obviamente. Si antes llevar una cámara, por ejemplo, a la calle, una cámara de un medio tradicional, de esas cámaras grandes, pues era muy, digamos, un poco impactante y generaba cierta reacción por parte de la población, pues ahora el hecho de llevar celulares y estar tomando fotos, pues también ya genera una cierta prevención. Lo pudimos observar, digamos, en esas manifestaciones que hubo recientemente en Bogotá, en donde estuvieron grabando y estuvieron fotografiando precisamente a los agentes uniformados que tenían ese comportamiento. Incluso la persona se vio expuesta a amenazas y la persona pues tuvo que resguardarse para evitar ser agredido por estos agentes. Luego entonces, digamos, el manejo de estos instrumentos, de estos dispositivos, también genera riesgos. Genera riesgos en la medida en que justamente trata de radiografiar la situación en su cruda realidad, cosa que no hacen los medios tradicionales. Los medios tradicionales se contentan con, digamos, editar, segmentar, focalizar aquello que les interesa, aquello que, digamos, les conviene periodísticamente hablando, mientras que un reportero ciudadano, un ciudadano común y corriente, como el caso que ya percibimos todos en el país, pues le interesa la evidencia del hecho, le interesa evidenciar el hecho en su cruda realidad. Y eso no lo hace un medio tradicional. Y por atreverse a hacer eso, justamente corre riesgo su vida, corre riesgo, digamos, de integridad personal. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué apreciación tenemos sobre la comunicación popular y la comunicación comunitaria? Pues que ciertamente es una comunicación que cada día gana más terreno porque la ciudadanía cada día se empodera más. Es una comunicación que está focalizada en colectivos que están siendo cada vez mejor organizados, mejor sensibilizados. Y valga a ese propósito un comentario sobre la ponencia que hizo esta tarde sobre laboratorios ciudadanos, otro colega, que me parece una experiencia muy interesante de cómo se puede contribuir a formar la ciudadanía a través de esos laboratorios. Y justamente yo preguntaba si existía alguna logística de apoyo para poder, digamos, acercarse a esa experiencia de formación ciudadana, de conocimiento del ejercicio de la ciudadanía, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo, la producción, la circulación de la información. Porque yo pienso que no en todas las instituciones académicas estarán, digamos, en muy buena disposición de salir a los barrios a sensibilizar, a educar, a formar a la comunidad en las distintas, digamos, géneros y formatos periodísticos. Entonces, si existe un laboratorio, digamos, de ciudadanía
que dentro de sus estrategias y sus actividades contribuya a formar esa ciudadanía en el manejo y procesamiento de la información y de la información local y la información regional, yo creo que sería de gran apoyo y de gran alivio. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.